Ya, no arranco. Cuando digo Entonces, como estábamos hablando de, de la la pasada, vamos a continuar el tema. Ahorita estábamos recaudando antes de empezar a grabar lo de en la Biblia, como si hay como que una oportunidad de lo que estaba diciendo ahorita mismo, que es lo que yo no entiendo es el mundo espiritual. Vale, el mundo espiritual se vuelve como, en inglés se dice un scapegoat, como ¿cómo se dice? Un escape para poder tener conversaciones, interpretaciones, o sea, todo una observación de lo que no entiendo y poder especular, ¿entiendes? Porque hay esa posibilidad en la Biblia, como dice, que es el mundo espiritual, tenemos referencia o sea, como vamos a echar demonios, entonces como que ya cuando estamos en el tema de los demonios, por ejemplo, ya se abre como que todo un mundo como que no lo entendemos y ahí podemos especular. Pero bueno, estaba diciendo ahorita tú algo de que eso es la inclinación humana, que nosotros podemos crear lo que sea todos los días y creer que todo el mundo está equivocado y nosotros estamos correctos. Y así fue como estábamos hablando de eso ahorita. Entonces sigue elaborando porque no estábamos grabando esa parte. Pero fíjate, un detalle que es bueno aclarar ahí. Ese concepto del mundo espiritual lo creamos nosotros, es teológico, en la Biblia no está. Espérate, vamos a aclarar esa parte. Porque la Biblia Ujú. no habla de la espiritualidad, de ser espirituales en el sentido, porque la palabra espiritual nosotros la manejamos con mucha ambigüedad. Porque en la Biblia está aquello de ser espiritual en el sentido de ser guiados por el Espíritu de Dios, por la verdad de Dios. No está hablando de un mundo espiritual. O sea, Ujú. cuando la Biblia se habla de ser hombres espirituales, la Biblia habla de hombres espirituales y hombres carnales. Y acá le metemos el humanismo, porque cuando decimos carnales, nosotros decimos que es que entonces mis deseos naturales los confundimos con carnalidad, porque si tengo hambre, eso es carnal. Si tengo deseos. Entonces, tenemos una confusión entre lo que somos como diseño, que eso es espiritual, porque lo diseñó Dios, entre lo que es ser espiritual, que es ser guiado por la verdad de Dios, y el mundo espiritual, que entonces nosotros justificamos y lo usamos como bandeja para espiritualizarlo todo. Pero que en la Biblia no existe un mundo espiritual. O sea, la Biblia, ¿qué es lo que es la Biblia? Es Dios, ¿qué es la verdad? Confrontándonos a nosotros. Y en esa confrontación nos está llevando a despertar, a salir de nuestro mundo fantástico y entrar a su verdad. Y toda la enseñanza de la Biblia, la esencia, el fundamento, sí, sabemos que el fundamento es Cristo, es Mashiach, pero digo, el fundamento del metodológico, el, vamos a decir, el estilo o la forma en que Dios nos está llamando siempre es despierta, muere y vuelve a nacer. ¿Por qué Dios no dice muere y vuelve a nacer? Porque es morir a toda esa subjetividad que estamos. Y si no, dice él que si no morimos a toda esa subjetividad, que en la Biblia se usa la forma descriptiva terrenal o carnal. Pero ya hemos estado explicando que Dios habla con sus diseños. Cuando dice terrenal, Ujú. no es porque él diseñó mal la tierra, sino está hablando como en el mismo lenguaje de sus diseños. La tierra para nosotros es algo bajo y carnal es algo simplemente básico, no es como inteligencia, sabiduría, que es ya un producto elaborado. Pero la tierra como creación y nuestra carne como tecnología, como diseño, las dos cosas son espirituales y son celestiales, son creadas por Dios. Ahora, como lenguaje de la Biblia, lo terrenal, lo bajo, es porque Dios está hablando con su diseño y va a usar su propia creación como tema de conversación. Entonces, para nosotros, aquello que es simplemente muy bajo terrenal, Dios lo va a poner como ese lenguaje de nuestro error, pero ya estamos viendo que es un lenguaje. También como lo carnal, porque es en el sentido de nosotros natural, que nosotros vemos como algo excelente y elaborado, la sabiduría y la inteligencia, y lo fisiológico, ¿no? Como lo que hace un pez, que es comer y vivir así vitalmente, lo vemos como Sí, sí, algo. es como estás diciendo, como que la enseñanza está reducida a algo tan básico que tú puedes entender, como que estás en tu carne es porque vives relacionalmente. O sea, tú Ajá, piensas ajá, y, ajá. ajá, Que exacto. estás en lo más bajo, pero vamos a poner cuidado, pauta. Todo el diseño fisiológico de lo que somos
como estructura, como tecnología, como, vamos a decir, carne, como diseño, esto es perfecto. O sea, carnalidad en la Biblia se refiere a nuestra posición. Por eso que Dios dice que ni carne ni sangre heredará el reino del cielo. Él no se está refiriendo al diseño que Él hizo en nosotros, se refiere a nuestra identidad, que nuestra imaginación y subjetividad, que es error, nunca va a entrar en la verdad. Como sencillamente el ruido en la información nunca nos va a dar información de la señal. O sea, la Biblia está hablando de forma clara, pero lo que estamos introduciendo al principio, que tú me estás hablando del mundo espiritual. El mundo espiritual viene siendo un término teológico, humanista, porque en la Biblia no existe un mundo espiritual como concepto, sino que Dios nos va dando ejemplos de cosas espirituales, estamos guiados por la verdad de Él y se refiere a espiritualidad, a su verdad. Pero también el pecado es un problema espiritual, porque el pecado no es un problema físico, el pecado es un sistema de ideas erradas. Entonces, espiritual en la Biblia, o sea, repito, una cosa son las herramientas que hemos construido nosotros y de estos términos, mundo espiritual y demás, y otra cosa son los conceptos que están en la Biblia. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de la Biblia, y esto es importante, hablamos más de nuestras ideas preconcebidas de la Biblia que de la propia Biblia. Porque la estructura, y es por eso que estamos diciendo el sistema lógico formal de la Biblia, porque la Biblia no es un libro para creer en algo. O sea, es un medio para conocer a Dios, no tener una creencia de Él, porque si yo tengo una creencia de Él, estoy teniendo una interpretación subjetiva. Es como que yo tengo una creencia de quién eres tú, y yo me imagino de que eres tú. Una cosa es creer en ti, una cosa es conocerte a ti y creer en el sentido de nuestra amistad, de nuestra confianza, y otra cosa es tener una creencia. Entonces, yo te estaba poniendo el ejemplo al principio de algo que sufrimos todos desde que nos levantamos, o sea, algo que sufrimos todos si lo reconocemos con sinceridad, porque hay quienes no reconocen esto sinceramente. Pero algo que nos pasa diariamente, si somos sinceros y lo reconocemos, es que desde que nos levantamos y interactuamos con la sociedad, nos estamos disgustando porque estamos viendo a todo el mundo estúpido. Mira la estupidez que hace este, mira esta estupidez, mira esta locura. Y siempre todo el escenario que nos rodea nos incomoda. Y estamos viendo a todo, o sea, en la mayoría de las cosas, vamos a ser sinceros, la mayoría de las cosas, o sea, nuestro juicio es insatisfacción y nuestro juicio es una crítica, vamos a decir así, de que estamos inconformes, porque el mundo que nos rodea no es conforme a nuestro enfoque. Ahí donde viene el punto. Y en toda esa incomodidad diaria que vamos viendo a todo el mundo, o sea, nos incomodamos con la mayoría de las cosas que vemos, y este es un estúpido, aquel no hizo lo que yo quería. No nos damos cuenta que, o sea, tenemos como una psicología esquizofrénica, ¿no? Porque al mismo tiempo nos admiramos cuando vemos un avión que no somos capaces de construir nosotros. Nos admiramos cuando vemos un juego de fútbol y un juego de pelota bien jugado que decimos, wow, como bueno. Entonces caemos en una fase, vamos de un extremo de crítica y frustración a un extremo de admiración. Vemos un cantante y lo admiramos. Vemos un edificio, una estructura. Tú sabes, cuando vemos cualquier tecnología, cualquier cosa que somos incapaces de crear nosotros, entonces nos llenamos de admiración y no nos damos cuenta que ese mismo avión y ese mismo edificio o esa misma producto que hemos comprado porque es una supercomputadora o lo que sea que estamos admirados, la están construyendo esos mismos estúpidos con los cuales estamos insatisfechos durante el día. O sea, tenemos esa esquizofrenia. Sí, es que hacemos el juicio de las cosas físicas que cumplen o sea, con patrones de excelencia, pero estamos como que siempre disgustados con que o sea, por eso es que la Biblia, yo pienso, corrígeme esto, eso de que no te hagas imágenes puede ser algo más trascendiente, de que no solamente de que no te hagas imágenes idólatras de un dios o lo que sea, sino es que como que puede servir como que para todo, porque nosotros vivimos siempre haciéndonos imágenes y expectativas de lo que el día va a ser, de lo que la persona va a ser, Correcto. y siempre vivimos disgustados porque nos hicimos una imagen persistente de una persona. Coño, yo no pensé que fulano iba a hacer esto, o yo no pensé que iba a hacer aquello. Entonces, como siempre estamos haciéndonos imágenes de lo que sea, creamos las creencias y siempre estamos disgustados. Genéricamente con las personas, porque yo puedo ver un edificio y yo digo, así tiene que ser un edificio. Entonces, eso cumple con el patrón de que el edificio quedó bien, la música tiene que quedar así,
el color tiene que quedar así, pero fulano me quedó mal. ¿Entiendes? Porque no conocemos a las personas. Entonces, se va a hacer un punto interesante eso, porque tú te puedes imaginar, tú puedes darle juicio, como está diciendo ahora, a algo que cumple con patrones que tenemos nosotros de juicio, eso quedó bien. ¿Entiendes? No puedo estar disgustado con eso porque no tiene nada que ver conmigo. La parte que sí tiene que ver con nosotros, que es la expectativa, la imagen que nos hicimos, la que nosotros podemos controlar, es la que siempre solamente nos causa los disgustos que está diciendo, ¿no? Sí, precisamente cuando la Biblia dice no te hagas una imagen del cielo y en la tierra. Nosotros a veces reducimos esto a la parte de construir un Dios, pero el término es genérico. ¿Qué significa no te hagas una imagen ni del cielo ni de la tierra? Que no seamos utópicos, que no sea subjetivo, porque todo concepto imaginario, porque imagen es eso, una imaginación. Y la imagen va a tener, la podemos describir así, un tipo de espejo, de proyección, porque va a ser un espejo de cómo nosotros vemos el mundo. O sea, en nuestras imaginaciones estamos reflejando la forma de cómo nosotros nos proyectamos. Y ahí estamos a partir de yo, no está Dios, que la verdad, está mi imaginación y mi subjetividad. Por tanto, siempre en la escritura, por eso Dios nos trae el reto de morir al yo, porque nuestro yo es nuestro subjetivismo. Nosotros a veces reducimos el yo a que yo fumo, a que yo robo, a que yo hago algo malo, pero no entendemos que el yo es no todo lo que yo entiendo que es malo de mí, sino es todo lo que yo soy y la esencia de mi enfoque de la realidad. Porque la realidad no depende de mi conciencia, sino que mi conciencia es una construcción de puntos de vista y de imágenes, de modelos, de subjetivismo. Precisamente eso es lo que es la ciencia. La ciencia, ¿por qué se hace un descubrimiento científico cada día? Porque la ciencia vuelve a descubrir un paradigma que no se había dado cuenta. O sea, ¿qué es lo que descubrir algo nuevo? Porque eso nuevo no es nuevo, ha estado ahí siempre, sino que se rompe un paradigma porque las cosas están ahí antes de nuestra conciencia y nuestra conciencia histórica está limitada a lo que entendemos. Cuando descubrimos algo es que fuimos un poco más allá del molde, del dogma, porque ese es el problema. Nos hacemos dogmas y vivimos en esos dogmas. Y en esos dogmas es por eso que estamos inconformes con la gente, porque la gente no se comporta como nosotros nos gusta, pero nos damos cuenta que esa misma gente son las que aplaudimos cuando la vemos en un escenario, cuando es un gran pianista, o cuando forma parte de un juego de fútbol que está haciendo un juegazo tremendo. Entonces adoramos al artista porque estamos adorando las cosas en lo que ellos pueden ser excelentes, en lo que él puede ser un buen futbolista, él puede ser un buen pianista, él puede ser un buen diseñador, hizo un avión, porque ahí no estamos viendo la persona en sí, sino estamos viendo los frutos excelentes de su profesionalidad. Pero entonces tenemos este estado esquizofrénico, que esa misma gente que admiramos en un juego de pelota, un juego de fútbol, o cuando crean algo que nosotros no podemos hacer, son las mismas que cotidianamente estamos viendo, y cuando la estamos viendo a nuestro alrededor no sabemos que es el gran futbolista, o no sabemos que es el diseñador de un avión, o no sabemos, pero estamos viendo que no tienen los patrones de conducta de nuestro mundo, de nuestra individualidad, y por eso siempre nos sentimos inconformes, y no nos damos cuenta que nosotros somos en esa lista, a la vista del otro observador, nosotros somos el estúpido, somos el torpe, porque no satisfacemos las demandas del otro enfoque, porque cada uno de nosotros está viendo el mundo a su manera. Y en todo lo que no es nuestro juicio y nuestro universo, que es lo que Dios nos está diciendo, no te hagas una imagen del cielo y la tierra. Y todo el mensaje, cuando Dios nos hace ese llamamiento genérico en la Biblia, nos está llamando a qué? A morir y volver a nacer. Y nosotros tristemente en esa muerte y en ese nuevo nacimiento, a veces simplemente nos convertimos a un sistema doctrinal. O sea, nos convertimos a un sistema tradicional, porque yo morí, volví a nacer, por ahora estoy en una congregación o un tema enfoque determinado, cristiano o católico o testigo de Jehová o judío, pero me he convertido a un sistema, pero Dios nos está llamando a algo más. Por eso Pablo dice que si estamos en Cristo, en Machía, ya no somos este sistema ni otro, porque Dios nos está llamando no que nos convertamos a un sistema, donde están de nuevo las tradiciones y dogmas humanos, sino Dios nos está llamando a que tengamos la mente de Él, la mente de Él. Y si tenemos la mente de Él, ya nos vamos a estar más divididos en nuestras interpretaciones. Dios nos está llamando a morir a nosotros, a morir a nuestra subjetividad, a nuestra fantasía, en la cual todos
cuando observamos a las demás personas nos sentimos inconformes cuando observamos sus patrones de conducta. Pero cuando observamos lo que ellos son capaces de hacer, que nosotros no podemos hacer, pero como cuando estamos viendo al gran artista o gran futbolista, no estamos viendo cómo él se comporta socialmente cerca de nosotros, sino lo estamos viendo en la distancia, ¿no? Estamos viendo el artista en su excelencia, haciendo sus cosas perfectas. Pero si esa persona viviera en nuestra casa, estuviéramos en discusión porque la convivencia, o sea, lo voy a decir así muy, vamos a decir, de forma muy sencilla, la convivencia de cierta forma genera desprecio. O sea, de cierta forma, o sea, entiéndeme lo que quiero decir. ¿Con quién uno discute? Con quien vive. Por eso es que es tan difícil un matrimonio, es tan difícil llevar una familia, porque como estamos tan cerca, estamos viendo todo lo que no nos gusta de la otra persona. Cuando ese gran pianista es parte de mi familia, ya yo no estoy viendo la música del piano que toca, estoy viendo aquellas cosas que cuando él habita en mi propio, ¿entiendes? En mi Sí, propio pero escenario, me molesta un su punto, conducta. sí, un punto curioso ahí, porque nosotros hemos hablado de esto anteriormente, en el cual cuando un pianista puede dar una gran orquesta, puede hacer una pieza musical hermosa, ese juicio que nosotros hacemos como que eso quedó bien, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos de esa persona. Porque el juicio que le estamos haciendo no es ni siquiera un juicio generado por nosotros, sino que estamos reduciendo a lo que estamos escuchando. Y como has hablado de algo, esa pieza quedó bien porque está cumpliendo con los patrones de en el cual la tecnología, como tú dices, mi cuerpo puede recibir esa música como que está cumpliendo con las cosas correctas. Entonces, el juicio que se está haciendo a ese arte no tiene nada que ver con la persona, pero tampoco tiene nada que ver con nosotros. ¿Entiendes? Porque nosotros no estamos haciendo un juicio consciente de si la cosa está bien o está mal. Es simplemente cumplió con patrones que ya están persistentes en nosotros, parte del diseño. ¿Entiendes? Si queda mal, queda mal. Pero nosotros no tenemos la conciencia para conscientemente. Imagínate que tan más perdidos estuviéramos si podemos hacer eso. Por ejemplo, si yo pudiera crear mi patrón de cumplimiento no sé, en la geometría, ¿entiendes? Como que si el cuadrado, cuando tú lo ves, dices, wow, eso está perfecto. Ese patrón de cumplimiento no lo creé yo, ¿entiendes? Eso como que ya está ahí. Ese juicio como que quedó bien porque está ahí bien. Entonces, las cosas que admiramos de las personas no es una admiración que nosotros estamos conscientemente haciendo, porque si lo pudiéramos también lo odiáramos, ¿entiendes? Es simplemente que cumple con los patrones que ya estaban, que viene de parte de Dios. Es que estamos mirando en lo que la persona se consagró para tener éxito, y es aquello que es lo que es excelente, que no es su personalidad, de quién es él en su vida personal, sino es aquello que él es capaz, porque llevó, por ejemplo, un pianista que estuvo 20 años estudiando piano, fue aquello que él pudo someterse, que no es él, que es el arte del piano, porque eso no es él. Es aquella capacidad de ingeniero que no es él, porque diseñar un avión no es él, son patrones eternos. O sea, admiramos las cosas eternas que hay en las personas, porque creo que son las cosas eternas que hay en personas. Aquellos oficios que ellos han aprendido y son capaces de hacer. Pero en esta contradicción no nos damos cuenta que aquel mismo que tenemos en la calle, que no sabemos quién es, que lo vemos como un estúpido, después lo admiramos porque es capaz de hacer lo que nosotros no podemos hacer, y tenemos ese conflicto interno porque estamos enjuiciando a las personas en su patrón de conducta según nuestra conducta y nuestro cosmovisión de ver el mundo, que al final es nuestra carne y nuestra imagen, que por eso Dios nos dice, no te hagas imagen ni del cielo ni de la tierra. Estamos enjuiciando nuestro escenario según nuestra imagen, según nuestra conveniencia, pero eso nos entra en conflicto y no nos damos cuenta de que esas mismas personas lleguen a hacer cosas que nunca nosotros vamos a hacer porque tienen otra capacidad, tienen otros dones, y vivimos con esa esquizofrenia psicológica, ¿no? De que admiramos a la gente, admiramos no a ellos, sino cuando el fruto de lo que ellos son capaces de hacer como artistas, como profesionales, porque cuando una persona es profesional es porque es capaz de brindarnos un producto elaborado que no es la persona de ellos. Por ejemplo, la música no es ellos, sino que ellos lograron
aprender a elaborar música, que la música es un principio eterno. Ellos aprendieron a diseñar un avión. En el avión hay principios eternos. O sea, admiramos cuando no conocemos a la gente en lo que son capaces de ellos haber invertido su vida, y que cada persona tiene algo que nosotros nunca podemos llegar a hacer. Porque si yo soy músico, yo nunca voy a poder ser un diseñador de un avión, o al revés, si yo soy o sea, cada uno de nosotros puede admirar aquello que otros pueden alcanzar, ya sea en el deporte, en lo que sea. Pero lo que quería poner sobre la mesa es esto, ¿no? Que tenemos el mundo espiritual de nuestros sentimientos, que no tiene que ver nada con el mundo espiritual de la realidad, y por eso vemos que la palabra espiritual es muy ambigua, y por eso la manipulamos, porque espiritual es todo lo, vamos a decir así, es todo lo que no es material y concreto. Entonces espiritual puede ser verdad, puede ser mentira, porque el pecado es algo espiritual. El pecado, ¿qué es lo que es? El pecado es errar, es transgredir las leyes, es estar en un error. Y por eso todo eso viene de un patrón de conducta, todo eso viene de ideas, y las ideas no son cosas materiales, las ideas son cosas espirituales. Entonces, espiritual es todo lo que es subjetivo, porque es todo lo que es ideal. Y en el mundo espiritual, si vamos a hablar como mundo, es el mundo de las ideas. Es el mundo que puede ser las ideas incorrectas y las ideas correctas. Por eso hay dos árboles: árbol de la vida y árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque el árbol de la ciencia del bien y el mal es todo ese mundo subjetivo, es todo ese mundo espiritual, porque es espiritual, no es material, no es concreto, pero que es errado, porque es una subjetividad. Árbol de la ciencia del bien y el mal es todo un modelo idealizado, es toda una imagen de lo que yo considero que es el bien y el mal. ¿Ves? Y es un mundo espiritual, pero es un mundo espiritual subjetivo, personal de cada uno de nosotros, y es un mundo espiritual de error. Es al mundo espiritual que Dios le habla la mente carnal, la mente terrenal. Terrenal significa bajo, caído, y carnal significa que es algo rústico, básico, que no ha tenido elaboración, que es lo más bajo. O sea, si cuando yo me analizo a mí biológicamente, vamos a decir que carnal es lo más básico, lo más, vamos a decir, es el cero. Bueno, no, en la escala de valores, ¿no? Porque ¿qué es lo más alto en mi vida? Aquello que yo logro desarrollar, ¿no? Sabiduría, inteligencia, como estábamos hablando, el ejemplo que poníamos ahorita, ser un gran artista, ser un gran... Entonces, nada, Sí, lo ganar es básicamente cumplir con lo instinto, con el instinto. O sea, date cuenta que sí, estás, es una forma de decirlo, lo estás más, enfocado en lo más básico, en lo sí, como más, más, vamos a poner un ejemplo clásico. como un animal. Una persona, no, peor, porque un animal tiene un patrón y el patrón es correcto. Vamos a poner un ejemplo clásico. O sea, una persona cuando está en estado de coma, o sea, su cuerpo carnal está funcionando, pero está improductivo, está muerto. O sea, carnal se refiere a ese término extremo. O sea, lo fisiológico básico que no es funcional y está muerto. Como una persona en estado de coma, que su carne, su mecanismo todavía tiene vitalidad, pero eso está muerto. O sea, es lo más bajo que se puede describir en la vitalidad, ¿no? Como te pongo ese ejemplo clásico. Una persona en estado de coma. O sea, la carne ahí improductiva. A eso es lo que se refiere el término carnal, no al diseño, porque el diseño de la carne como estructura es un diseño perfecto y es un diseño espiritual en el sentido de quien lo diseñó, ¿no? Claro. O sea, una cosa es el lenguaje de cómo se usa el término carnal y terrenal, y cuidado, porque a veces en la Biblia se usa carnal como espiritual. Cuando Dios dice, voy a quitar un corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne, ahí carne se usa en el sentido espiritual, de que dejó de ser piedra, dejó de ser monolítico, dejó de ser infructivo, a que ahora tiene carne, tiene vitalidad y está guiado por el Espíritu de Dios. O sea, por eso tenemos que tener cuidado cuando un término en la Biblia está usado en un enfoque y en otro, porque carnalidad en la Biblia se usa en ese ejemplo de un corazón Sí, de carne, es un ejemplo de salir del error. función. O sea, que está allá, o sea, que ese ejemplo es como dijo, un corazón infuncional a uno que ahora sí funciona, porque el corazón que funciona en todo su propósito es el corazón de carne. Entonces tenemos que tener, cuando vemos las alegorías bíblicas y ese lenguaje que funciona en un lenguaje de diseño, el contexto, porque si nos salimos del contexto, o sea, no podemos absolutizar los términos bíblicos y decir que carnal siempre es pecado, no, porque un corazón de carne se refiere a un corazón guiado por Dios, por la verdad. Y a veces en la Biblia se usa el término carnal por una descripción familiar.
hermanos carnales, está hablando de conexión genealógica, ¿no? De que yo soy familia de esa persona. Entonces, ve, o sea, tenemos que ver cómo los términos son usados. Y en todo esto hay un gran peligro, que es que nosotros hemos construido modelos interpretativos de lo que es un mundo espiritual. Y ahí viene un humanismo interpretativo, que es lo que quería separar, que no es el mensaje concreto con que la Biblia nos ilustra. Porque en la Biblia, repito, Dios no viene Dios es la verdad y está confrontando toda nuestra subjetividad y toda nuestra espiritualidad en el sentido de nuestra imaginación. Y por eso, lo que tú acabaste de poner sobre la mesa, que es el concepto de no te hagas una imagen ni del cielo ni de la tierra. Fíjate que Dios está dando un concepto genérico, porque cielo y tierra es todo universo que podemos entender visible. Cielo es todo, galaxia, universo. O sea, Dios te está diciendo, no te hagas una imaginación, una subjetividad de todo lo que existe. O sea, cuando dice cielo y tierra es de todo lo que existe. Cuando decimos de todo lo que existe es de todo lo que existe hasta en el sentido social, hasta en el sentido del patrón de la conducta de la gente, que cuando la gente se comporta, sí, porque el patrón de conducta de la gente no es un objeto material, es un objeto social, pero cuando la gente se comporta como no nos gusta, ya nos ponemos incómodos y vemos a la gente estúpida y no nos damos cuenta que nosotros también estamos siendo observados como estúpidos para los otros. Y es un escenario donde cada cual en su cosmovisión despreciamos a los otros y somos despreciados por los otros. Y es una maquinaria de frustración en la que vivimos. ¿Por qué? Porque esto es importante entenderlo. ¿Cuál es la raíz de ese problema? Que vivimos en una subjetividad espiritual fantástica, que es mi cosmovisión. Por eso, ¿cómo termina la Biblia? Dice, y ahora tenemos cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué es lo que es cielo nuevo y tierra nueva? Dios está destruyendo toda cosmovisión humana. No se refiere a su creación, sino a cada uno de nosotros vive. ¿Qué significa mi cosmovisión? Mi tierra de interpretar las cosas, mi tierra, mi fundamento y mi cielo de proyectarme. Tierra viene siendo mi fundamento de interpretación y cielo viene siendo mi proyecto, mi política de enfoque. Y ese cielo y esa tierra mía, que es mi cosmovisión, y de forma general es la cosmovisión de humana, que es el humanismo que vemos, que es la sociedad que estudiamos la historia de que somos niños y que estamos viendo en esa cosmovisión humana guerra, destrucción, crisis social, porque toda esa cosmovisión humana es utópica, no es funcionable porque es idealista. Y ahí donde está... Pero sí hay, pero sí hay un nivel, o sea, sí hay un bien y un mal, ¿entiendes? Porque si nosotros podemos, o sea, yo puedo ser un asesino y para mí, mi cosmovisión, eso es lo correcto. Y yo veo a la gente que no asesina como una persona estúpida, pero ciertamente asesinar es malo. Estoy poniendo los extremos. Sí, pero ¿cómo solamente podemos conocer cuál es el bien y el mal? Porque hay un libro donde está escrito. Y ese libro, si no es la verdad, entonces estamos en un problema, porque entonces la verdad es relativa. O sea, aquí donde viene el conflicto. Si no hay un punto ¿qué es lo que significa un control de calidad? Que yo tengo un patrón de control. Aquí donde tenemos el conflicto contra todas las banderas. Si no tenemos un patrón de control, o sea, para el control de la calidad, de qué es lo que es la verdad, qué es lo que hace la sociedad humana, que quita la Biblia. Si quitamos la Biblia, estamos dejando a la humanidad sin concepto de qué es lo que es bueno y malo, porque entonces, ¿qué importa que yo mate o no? ¿Qué importa que yo sea asesino o no? Porque asesino ya es un concepto social, ya es un concepto que estoy haciendo algo negativo. Pero si no hubiera una ley, si no hubiera un concepto que me dijera lo que es bueno y malo, entonces yo puedo, lo mismo que mato un pollo para comérmelo, voy a matar a una persona y me la voy a comer, porque yo tengo Sí, que pero comer. o sea, están los filtros del diseño, ¿entiendes? Por ejemplo, si a ti te matan a alguien, tú puedes sentir el dolor que trae eso. Entonces, es un sentimiento negativo que cumple con el patrón de que matar es malo, ¿entiendes? También están Sí, los pero filtros del yo puedo diseño. reducir ese sentimiento a un concepto de manada. Por ejemplo, los perros tienen que cuidar la cantidad de perros que son en esa manada, pero no importa cuando esos perros son lobos y tienen que cazar a un venado porque hay que comérselo. No importa si sentimentalmente matan a un miembro de la manada del venado. Y si lo llevo a ese patrón mecánico, biológico, sin una defensa social, entonces no hay bien ni mal, sino o sea, si no tenemos un patrón de dónde está la verdad, lo que es bueno y malo es totalmente relativo.
Porque la pregunta es, ¿quién es la verdad? ¿Quién es el control de la calidad? Por eso la Biblia no viene con un mensaje espiritual ni un mensaje religioso. La Biblia viene con un mensaje de que Yeshua se presenta y dice, yo soy la verdad. Él no dice, yo vengo a hablar de una verdad, ni vengo a hablar de la verdad. Yo soy la verdad. Y todo existe y subsiste sobre, o sea, sobre mi palabra, porque todo lo que existe, o sea, como que la verdad está antes de todo lo que podemos ver, porque la verdad, que es lo que siempre es y no depende de nuestra conciencia, es lo que hace que todo exista y subsista. Y esa verdad es una persona que se presentó y tenemos entonces un conflicto. O negar esa historia. Si negamos esa historia, tenemos un gran conflicto, que es el conflicto que tiene la humanidad, que es que la humanidad, cuando niega a Mashiach, niega a Yeshua, se queda sin verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que la humanidad no se ha dado cuenta que hay un trastorno social en la humanidad, porque todo lo que hoy se conoce de derechos humanos viene de la Biblia. O sea, eso lo puede conocer las personas que estudian legalidad. Las personas que estudian legalidad, cuando las personas que estudian derecho, legalidad, o sea, todas estas carreras que tienen que ver con abogados, con leyes, ¿qué es lo primero que dicen en la carrera? Que estos principios que rigen la humanidad moderna vienen de la Biblia, porque antes de que Dios no le haya dado esos principios a Moisés, no existían principios. Caín se puso mal, bravo con Abel y lo mató. Se acabó. Porque ya estoy disgustado y lo mato. O sea, inclusivemente la sociedad humana que no es creyente, que es atea, no se ha dado cuenta que el fundamento social que hizo que exista hoy una civilización y que cambió el mundo completamente, vino de un trasfondo bíblico. Si no hubiera existido la Biblia, no hubiera existido hoy civilización. Esto es importante. Claro, No hubiera sí, existido porque hoy el son mundo leyes de moderno. civilización. Esta humanidad hubiera desaparecido ya. O sea, Claro. es importante fíjate que esto es Pero importante, que ni el ateo sabe esto, no ha hecho conciencia de esto. Solamente las personas que estudian carrera de leyes se enteran de que todo el sistema mundial, escucha esto es mundial, todo el sistema mundial de los famosos derechos humanos vino a partir de una génesis histórica, porque hay un libro, fue el primer sistema de leyes que surgió en la humanidad, que fue diseñado para proteger la humanidad. Ese referencia histórica fue la Biblia, porque antes de la Biblia, los reyes que existían antes de la Biblia ponían un sistema de leyes que estaba en conveniencia de su reino. Quien no hace lo que yo digo, lo mato y se acabó. Y era un sistema que no protegía a la humanidad, sino protegía a un imperio que masacraba a todo el que no hacía. O sea, esto es importantísimo. El primer manuscrito escrito que surge en la sociedad, que surge en la historia, que está construido para proteger a la humanidad con un protocolo de protección no solamente social, sino también de higiene y epidemiología. La gente que estudia higiene y epidemiología, perdón ahí con la palabra, higiene y epidemiología, también son las que cuando empiezan la carrera le dicen que la base fundamental de todo el sistema moderno de higiene y epidemiología salió de la Biblia. O sea, todo el sistema, esto es más que se entera la gente que estudia esa carrera, que estudia la carrera sí, claro, todo lo de que es leyes, los principios pero, de cuarentena, todo eso. pero toda la demás gente socialmente hoy en día es inconsciente que la sociedad moderna y el mundo civilizado que tiene una base y existe por las reglas sociales y epidemiológicas. Ayúdame con esa palabra, por favor. No me sale. No me la sé. Epidemiológica, bueno, puedo buscar en Google. Epidemiológica, ya sabes. Sí, o sea, de higiene porque viene de epidemia, o sea, epidemia Sí, y sí. la logística para destruirla, para evitar las epidemias, o sea, por eso es epidemiología. Eso Sí, sí, mismo. todo lo que es la ley de la cuarentena, si estás enfermo, aléjate, Pero 40 fíjate qué días, todo lo que interesante, conocemos el ahora. fruto de que exista hoy una civilización y la humanidad haya prevalecido y exista una base fundamental genérica, que es lo que tú dices, el sentimiento aquello de lo que es bueno y malo, la única referencia histórica, esto es tremendo, la única referencia histórica es la Biblia. Si Dios no hubiera dado al hombre en medio de su ruido el proyecto, las bases para que la humanidad existiera, esta humanidad hubiera desaparecido ya hace mucho tiempo, no hubiera prevalecido, porque los animales y las manadas cumplen reglas intuitivas que están en los programas de ellos no tienen conciencia, y por eso usted ve una jungla y es perfecta, porque va a haber un balance en los ciclos de poblaciones, se aumentan los conejos,
los lobos se los comen más, pero después ya, tú entiendes, si los lobos se comen más conejos, se acaban los conejos, hay hambre en los lobos, se acaba un poquito, y hay un balance de equilibrio entre lobos y conejos, por así con todas las moscas, las abejas. O sea, es un sistema que está programado, no hay conciencia. Porque como no hay conciencia, no hay subjetividad, no hay espiritualidad, sino que todo está programado. Cuando vamos a un mundo natural, un bosque, al océano, todo funciona perfectamente. Entonces la sociedad humana hubiera desaparecido por el ruido, por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué la sociedad humana ha prevalecido? Ha prevalecido por la palabra, por la instrucción, donde un Abraham, que el padre de la fe, que es el primero que se hace amigo de Dios. Abraham no fue un subjetivo con creencia de Dios. Cuando Abraham era subjetivo, Abraham era el hijo de un padre que su negocio eran ídolos. Ellos tenían la subjetividad, ellos vienen de creer en un millón de dioses. De ahí viene Abraham. Abraham salió de su subjetividad, de su espiritualidad y se hizo amigo, no creyente. O sea, creyente en el sentido de confianza, sí, pero no de creencia subjetiva, sino que conoció a Dios y se hizo amigo de Dios. Fíjate el título que tiene Abraham. Abraham no tiene el título de un hombre espiritual, de un hombre religioso, no. Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. ¿Por qué el padre de la fe? Porque no es el padre de la fe subjetiva, no. Es el padre de la fe de un proyecto que Dios tenía de que el hombre se hiciera amigo de él. Porque si no, ver, o sea, ¿quién es el padre de la fe? Esto es importante entenderlo. ¿Quién es quién es aquel que entra, que sale de la subjetividad de la fábrica? Porque él nació en una fábrica de ídolos, en un negocio de ídolos, en un negocio que era bien, ¿cómo decir? ¿Cómo se dice? Próspero. Sí, era próspero. Y Abraham tuvo que renunciar a su prosperidad, tuvo que renunciar a todo lo que él veía como futuro, salir para un lugar que ni sabía para dónde era, porque Dios le dice sale, porque se hace amigo de Dios. Y cuando se hace amigo de Dios, sale de la subjetividad y entiende quién es la verdad concreta y dice, yo quiero caminar con la verdad y no quiero saber más de nada. Sí, porque tienes que reprogramarte un enfoque diferente, porque si no estás... Y cuando Abraham camina, que es el primer amigo de Dios, que es el punto que queremos llegar, es cuando viene una generación, porque los hijos de Abraham son los hijos entonces de Dios, porque se hicieron uno, se hicieron amigos, se hicieron familia. Y es entonces que Dios les revela a esa humanidad, que es cuando viene la generación de Moisés, que Dios les revela el catálogo de éxito, que es el catálogo entre el esposo y la esposa, pero como la esposa es una nación, es un pueblo, le está revelando un catálogo de éxito, no solamente en esta alegoría de esposa a esposa, sino cómo va a vivir esa nación, cómo va a prevalecer, porque Israel significa eso, aquel que prevalece con Dios, o sea, aquel que vive eternamente. Pero ese impacto de ese catálogo, de esa que es lo que se llama la Torá, que es toda la regla, la instrucción de Dios para un pueblo santo, santo que significa éxito, apartado para la verdad. O sea, santo significa consagrado, pero consagrado en el proyecto de la verdad, porque yo puedo estar consagrado con la pelota, ser pelotero, consagrado con ser pianista, pero santidad se llama cuando estoy consagrado también como un pianista, como un pelotero, pero para el proyecto del creador. O sea, estoy entrando en sintonía con el diseñador del universo y estoy entrando con sus reglas para vencer. Eso tuvo un impacto mundial histórico tan grande, por eso es que es el pueblo, si tiene la verdad de Dios, es el pueblo que es luz al mundo, que eso se convirtió en luz en la historia de la humanidad. Eso cambió la historia de la humanidad, el trasfondo de toda la historia y qué es lo que produjo el mundo civilizado, y la humanidad prevaleció porque ese pueblo que fue luz, de una forma u otra, ese mensaje, esa regla que es las leyes que mantienen a la sociedad viva, ya sea por la conducta social y la conducta epidemiológica, no sé si me salió la palabra, sí, porque si no hay higiene vienen las plagas y las muertes. Tiene que haber, para que una sociedad subsista, tiene que haber una higiene social, que es comportamiento, y una higiene biológica, porque si no tienes una higiene biológica, las plagas y los microorganismos te destruyen. Entonces, qué tremendo, esto es importante ponerlo sobre la mesa. La sociedad que tenemos hoy existe y subsiste por el impacto de esa revelación, esa infiltración. O sea, Dios introdució a un mundo de ruido que iba hacia la muerte una señal de orden. Ese orden hizo que exista hoy la sociedad civilizada. Y eso es una evidencia
Y eso es una evidencia, eso es un hecho científico, por favor, que esto quede bien claro, de que esa señal fue inyectada por el diseñador, porque el humanismo no tenía esa regla. El humanismo estaba en el ruido y estaba en la autodestrucción, condenada a la destrucción. Solo cuando viene esa inyección extraterrestre, sí, extraterrestre en el sentido que no pertenece a este planeta, no pertenece... Sí, pero date cuenta que son cosas prácticas, no tiene nada que ver con una... Porque quiero regresar al punto ese del mundo espiritual. No, no tiene nada que ver con una... Ajá, sí. Con una... Ya, con una... fueron cosas prácticas. Estaba aplicando lo que, cómo funciona la realidad y te lo estoy enseñando para que tú puedas Es que sobrevivir en ella, ¿entiendes? precisamente la fe de Dios, Y no es nada místico. No es nada claro, místico. ahí es donde está. No fue nada que un ritual que si mata la gallina, que seas esto para hacer una limpieza. Simplemente lávate las manos, que, o sea, haz estas cosas, implementa esto para que puedas hacer una sociedad. Y sí, sí, es cierto, dice, para que seas nación sobre toda nación. ¿Ok? No, y dice que Ese conocimiento. toda nación que te vea en ti sabiduría. Y hablando del Claro. ritual, que es importante, en la parte educativa, Dios sí usa rituales porque es una parte educativa. O sea, si los rituales son herramientas, yo los puedo usar en un enfoque místico o en un enfoque práctico. Porque en esa instrucción, como es para un pueblo que es como un niño que está empezando a entender todo esto, un pueblo que salía de la esclavitud, que de un imperio esclavo, que o sea, era, imagínate, Dios está convirtiendo a esclavos en un reino sacerdotal. Reino sacerdotal significa reinar. Sacerdote significa servicio periférico, que son la conexión entre Dios, que es la verdad, y un mundo con ruido. Fíjate qué responsabilidad. Dios está convirtiendo a esclavos en la conexión, en el periférico entre él, que es la verdad, y su diseño, este mundo Sí. como tecnología, que es su diseño. Entonces, para él convertir a esos esclavos, que era mentalidad esclavo, a un reino sacerdotal, él establece todo un método de instrucción donde hay una poderosa herramienta ritual, porque es enseñanza en un lenguaje visible. Y acá donde nosotros hay un arma de doble filo, porque yo puedo usar enseñanza ritual para mística y subjetivismo, y puedo usar ritual para enseñar cosas prácticas, porque el ritual simplemente es una herramienta mnemotécnica para niños. O sea, es una enseñanza ilustrada de forma visible. Y es donde entonces, Claro. si estamos, por eso, si no estamos en armonía con el diseñador, Pero lo que te quiero podemos decir, convertir, sí, para ver el resultado de la un enseñanza, detalle, no fue una cosa rota. sí, por un detalle importante, si no estamos conectados con el diseñador, podemos convertir los mismos rituales que él nos está dando como una enseñanza en una fantasía, en un misticismo. Porque tenemos que estar, por eso lo más importante cuando vemos la escritura, no es la escritura misma como un objeto de estudio, sino es el creador. Y la escritura es simplemente una herramienta para establecer con él una relación concreta. Porque si no tenemos una relación concreta con el creador, vamos a hacer del escrito de la Biblia un subjetivismo humano, o sea, una interpretación académica desde nuestra línea de pensamiento, y este es el error histórico que hemos estado cometiendo durante los siglos, que la Biblia no es el objeto de estudio, el objeto de estudio es el, el creador, el que nos manda el mensaje, y la Biblia es un escenario para conocerlo a él, para entenderlo a él y entender cómo hacer las cosas. Entonces va a haber ahí que te interrumpir un poco. Sí, pero bueno, claro, al final del día no fue nada imaginado, no fue, simplemente fueron cosas que se fueron dichas y enseñadas, pero que tienen resultados materiales en la realidad. ¿Entiendes? Como que al final del día tuvo que pasar por el filtro, pero espera, quería regresar al tema, y a lo mejor lo dejamos para otro video, porque pero cuando empecé con lo del mundo espiritual, quería introducir la parte de cómo la subjetividad tiene, la Biblia tiene un ancla, ¿entiendes? Que yo sé que lo hemos reducido a decir el mundo espiritual, que es mi subjetividad, lo que entiendo, la especulación. Pero sí hay como que una pata, que es cuando la Biblia empieza a hablar de echar demonios y cosas así. Muchas personas, o sea, hemos entendido eso como que hay un mundo de otra dimensión que no entendemos. Y ese mundo, o sea, por esas partes, porque te digo porque es cosa que la gente dice, bueno, ¿qué tal? Cuando la Biblia dice, sale y echa demonios, entonces empezamos a especular con ese mundo que no entendemos, que es un mundo espiritual, como que existe algo trascendiente de la realidad que siempre está operando. Y ahí eso nos da como que rienda abierta de especular y crear lo que sea, ¿entiendes? De crear lo que sea. Pero sí está como que ese intermedio en el cual cuando la Biblia, y básicamente se reduce a eso, cuando la Biblia se reduce a
a los demonios y a las posesiones, y que Jesucristo sacó un demonio. Entonces hay como que lo llamemos mundo espiritual, lo que al final estamos diciendo es que hay una dimensión extra, básicamente, una dimensión extra que permite que toda esa especulación exista dentro de la iglesia y entre otras denominaciones. O sea, ¿Entiendes? ¿cuál es para hacer un balance de lo que tenemos acá? El problema es que si estamos en pecado, somos ignorantes y no entendemos el mundo real, porque el mundo que está fuera de nosotros es real. Nosotros le llamamos entonces al mundo espiritual a lo que no entendemos, pero eso es real. Y ahí entonces justificamos como es espiritual para hacer nuestras interpretaciones a nuestra manera. Pero no va a funcionar nunca nuestra subjetividad, porque lo que está allá afuera es real, que nosotros no lo podamos entender porque tenemos falta de información. Por eso Yeshua al final dijo, por los frutos lo conoceréis. Porque hay una parte donde él explica, que él pone un ejemplo, que muchos dirán, pero si en tu nombre sacamos a un demonio y en tu nombre hicimos milagros. Y él dice, perdona, pero no te conozco. Porque en ese mundo pueden pasar muchas cosas, pero no quiere decir que conozcamos a Dios. Porque al final Dios va a usar a veces muchas cosas para atraer a sus hijos, pero no quiere decir que el anfitrión que está en el escenario, porque haya ocurrido que saqué esto y ocurrió lo otro, estoy entendiendo realmente, porque a veces podemos poner nuestras motivaciones en el asunto y nuestras manipulaciones. Por eso Pero ¿cuál fíjate, es el caso de inclusive, uso? ¿Cuál es pero fíjate, o sea, para llegar a ese punto. O sea, primero, poner dos cosas separadas. Uno, que allá afuera hay un mundo real que no entendemos. Y la limitación que decimos nosotros espirituales es aquella parte que como no entendemos, que no es lo más visible posible, como por ejemplo yo estoy viendo ahora esta computadora, estoy viendo esta mesa, aunque detrás de lo que veo tampoco entiendo, porque yo estoy viendo una pared y no quiere decir que la entiendo completamente. Fíjate, yo estoy viendo una pared, no quiere decir que la entiendo completamente, porque ahora viene Yeshua y la traspasa, y yo no sé cómo la traspasó, porque yo estoy siempre de lo que inclusive vemos, tenemos una interpretación reduccionista totalmente. O sea, que hay una parte que vemos un poco más y hay una parte que no vemos. Y aquí donde entonces, como tú mismo tú dices, lo utilizamos como una puerta de justificación para meter nuestras especulaciones, pero hay una parte donde Dios nos para y nos dice, discúlpame, pero por los frutos te voy a conocer. ¿Y qué significan los Sí. frutos? Resultados concretos. Porque milagros pueden ocurrir, porque milagros significa que están ocurriendo cosas que no entendemos. Pero que ocurran milagros no quiere decir que están dirigidos por Dios. Pero por eso en Deuteronomio Dios dice, y cuidado con el profeta que tú vas a seguir, porque yo voy a permitir que haga milagros, para ver si tú estás confiando en los milagros y lo vas a seguir o estás confiando en la verdad que yo te digo. Porque aunque esa persona haga milagros, pero no está sujeta a mis principios y a lo que yo estoy enseñando, yo te voy a poner a prueba si tú estás, amando la verdad y me estás siguiendo a mí, o te estás yendo por la izquierda, por el mundo de la fantasía, y te estás perdiendo como Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, cuidado Está con bien. este mundo que no entendemos, porque puede ser un gancho del enemigo para decirnos, si ocurren milagros, eso es de Dios, pero Dios mismo nos dice en Deuteronomio, cuidado con el profeta, porque yo voy a dejar que ocurran cosas para ver a quién tú sigues, para ver cuáles son tus motivaciones. Si tú realmente estás confiando en la verdad o estás buscando entrar en un mundo fantástico y no te interesa yo, que soy la verdad, sino que estás buscando el sensacionalismo, que es algo que nos ha afectado históricamente y que a veces para buscar a Dios, en vez de buscar la verdad, estamos buscando donde ocurren cosas maravillosas, pero peligro, porque las cosas maravillosas puede ser el queso en la trampa de una ratonera para matar al ratón. Y fíjate que eso ocurrió cuando Moisés entró a Egipto. Cuando Moisés entró a Egipto, Dios hizo milagros a través de Moisés, pero también los brujeros de Egipto hacían milagros. Entonces, milagro es algo que no entendemos, pero cuidado, que se estén operando cosas que no entendemos no quiere decir que detrás de eso esté la verdad. Porque Está bien. precisamente Y no quiero tenemos decir un que sea la desafío. verdad. Lo que quiero decir que es parte de la realidad que sí existe ese mundo no entendido que queda ya completamente en subjetividad, ¿entiendes? Claro, Y de hecho, espérate, y de hecho, lo que tiene más peso es lo que se manifiesta en la realidad entendida. O sea, de lo que viene de allá, que no se conoce, lo que tiene más peso es lo que se puede manifestar en la realidad. Lo que transciende de lo que no es conocido a lo conocido. Wow, se prendió un fuego. Estoy viendo, estoy creyendo. Pero lo que quiero llegar es al punto este, a lo mejor para la próxima clase, es cuál es el caso de uso. El caso de uso de que, porque cuando Jesucristo viene, por ejemplo, si yo, voy a poner esto sobre la mesa rápido, si yo soy una hormiga, si yo pongo una hormiga arriba de un papel, ¿ok? La hormiga está entendiendo que el papel está en el plano.
¿entiendes? Y para ella esa es la realidad. Si yo quito el papel de la hormiga y lo pongo en la tridimensión, para la hormiga ese papel se desapareció. Eso ya no existe en su realidad y ella sigue porque el programa dice, ok, yo estoy aquí, no hay problema. Pero no es lo mismo con nosotros, ¿entiendes? Porque si estamos considerando todas las partes de la realidad para hacer juicios de qué es lo que es, qué es lo que no es, ¿ok? Ese papel que se le apareció a la hormiga sigue siendo realidad para nosotros, ¿entiendes? Porque ya Pero ahí, entendimos que hay ahí, algo. Dairon, nosotros Pero te estamos digo, igual que la hormiga. Mira, estamos igual que la hormiga. ¿Por qué? Porque tenemos un reduccionismo en el modelo que nos hacemos de realidad. Y al igual que la hormiga, si le quitaste el papel, no lo vio, toda esa información que no vemos porque no entendemos, porque no sabemos, nos falta, la data de la realidad es infinita. Y tenemos una data finita y peor que eso, tenemos una data imaginativa, que es error. Y eso nos hace estar perdidos totalmente en la realidad. Por eso la Biblia habla, dice que todo hombre está perdido. Nosotros estamos muertos. Cuando la Biblia habla de muerto, es que informáticamente tenemos un mínimo de información de la realidad, pero además del mínimo tenemos un ruido grandísimo de interpretativo de imaginación de la realidad. O sea, estamos muertos funcionalmente, estamos peor que zombies, porque hay una cantidad de sí, pero información. Y entonces, ¿a qué le llamamos nosotros milagro? A todo eso que no entendemos, que se va más allá. ¿Por qué tenemos falta de información? Mismo, porque nosotros somos, la realidad es infinita de información y nosotros somos finitos. Y en esa limitación que tenemos, ¿por qué tenemos la limitación? No por el diseño, porque por el diseño no hubiera limitaciones, porque si Dios es mi cabeza, yo no tengo limitación. Tenemos limitación por la condición que estamos. Y en la condición no solamente hay limitación de información, sino que hay ruido de información, que es mi imaginación. Y por eso aquí nadie interpreta la realidad correctamente. Inclusive, fíjate, mira, cuando nosotros vemos algo sólido o vemos un fuego, ya pensamos que estamos interpretando correctamente eso. No, nosotros no sabemos la estructura física cuántica del sólido a profundidad. Hay un límite grandísimo en lo cual la física cuántica llega, que es ya a la resolución de las herramientas que no pueden ser más chiquitas que el mundo cuántico. O sea, ni el mundo visible lo entendemos. Tenemos una visión reducida del mundo visible total. O sea, de aquellos que nos parece que entendemos, tampoco lo entendemos correctamente. Lo que simplemente nos es más rutinario, o sea, estamos más acostumbrados a verlo. No quiere decir que lo entendemos. Estamos más. Cuando decimos algo que es un milagro, cuando no estamos acostumbrados a verlo. Pero todo lo que estamos acostumbrados a ver, tampoco lo entendemos. Tampoco lo entendemos correctamente y sí, profundamente. estamos reducidos como dice, es un pensamiento reduccionista. Es como todavía había explicado antes. Si yo veo un ventilador dando vuelta, yo no estoy viendo todas las posiciones en las cuales las paletas están al mismo tiempo, sino que estoy reduciendo a que está dando vuelta porque lo que veo es que está dando vuelta, ¿entiendes? Pero no No, estás viendo, yo entiendo esa parte, pero para la próxima clase, para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo. Para la próxima clase, el punto de eso de echar demonios es un punto, o sea, que causa todo tipo de conversaciones, divide gente y todo ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, estábamos hablando de los mandamientos que fueron dados por Dios al pueblo como cosas prácticas que nosotros podamos hacer y ver resultados específicos y cómo hacerlo. ¿Quieres ser exitoso? ¿No quieres tener enfermedades? Lávate las manos, báñate, come bien, no comas estos animales, cosas que tú puedes practicar. Y ahí están todo tipo de información que, como tú dices, fue el centro de la civilización hoy si no hubiésemos desaparecido. Pero está el mandamiento de ir y, o sea, saquen demonios. Ese punto del demonio es la parte como que, bueno, ahora hay como que una invitación a participar en algo que no hay instrucción ninguna. Y estamos hablando de una cosa que ahora no podemos ver en el mundo físico. Como todo lo demás es físico, todo está aquí, trata tú. O sea, cosas de no mates a tu vecino, no codicia, las cosas que podemos experimentar. Pero está ese punto, que es la puerta entre la especulación extrema y la realidad, en el cual Jesucristo, siendo la verdad, dice, hay que hacer esto. O sea, claro, porque eso es lo que se llama, entonces, eso lo vamos a dejar para la próxima clase, eso es lo que se llama que en la escritura hay un sistema robusto a error. ¿Qué significa robusto error? De que no tiene fallo. ¿Qué está diciendo Yeshua, Jesucristo? Que si de verdad vas en pos de mí y no una subjetividad y está el espíritu mío en ti, vas a poder impactar un mundo que no conoces porque yo estoy reinando a ti. Y es una parte, es como un gancho de un control de calidad. O sea, de que tú no estás haciendo un proselitismo humano,
sino que va a haber una marca que si realmente yo que soy el rey estoy guiando lo que estás haciendo, yo que soy la verdad, voy a crear un impacto mucho más allá de que es una marca, es lo que se llama sistema robusto error. Tú vas a caminar y van a ocurrir milagros y vas a echar fuera demonios porque yo que soy la verdad, o sea, el evangelio es mostrar mi verdad, no tu proselitismo, no tu teología, y esto es un punto importante, no tus ideas acerca de mí. Y si de verdad estás guiado por la verdad, el espíritu de verdad que soy yo, que voy a estar en ese equipo, voy a ocuparme de todo lo que tú no entiendes y todo lo que sea ruido yo lo voy a echar fuera. Fíjate que esto es un sistema robusto a error, donde Dios está poniendo una marca de calidad, donde si estamos en el verdadero evangelio, que no es lo que hemos hecho un evangelio tradicionalista, sistémico, donde a veces han ocurrido cosas o no, porque hemos hecho, en parte la verdad ha sido conocida, pero con un alto nivel de nuestro ruido y nuestra interpretación. Pero aquí lo que Dios lo que está es poniéndole una marca de que si estoy yo en el asunto, porque el evangelio no es de hablar de un punto de vista mío, es que mi verdad, la luz de quién soy yo, va a ser conocida al mundo. No, el evangelio no es un proselitismo religioso. El evangelio no es predicar una realidad teológica. El evangelio es el impacto de la verdad sobre el mundo. Y si es el impacto de la verdad sobre el mundo, fíjate qué tremendo la fuerza que tiene esto, es que la verdad se va a hacer manifiesta actuando de forma espectacular, que son las señales de que la verdad está impactando el mundo, porque los muertos se van a levantar, porque los enfermos van a ser sanados, y demonios y todo lo que es raro por ahí se va a echar fuera, porque está caminando una maquinaria de verdad que va más allá de todo lo que el humano puede entender. Pero ¿qué pasa? Que como esto entra en un tema subjetivo, nosotros lo podemos manipular, pero ahí donde va a estar lo que después Yeshua remarca de nuevo, porque es un sistema robusto a error. Por los frutos los conoceréis, no solamente porque haya un impacto de lo no conocido, sino tiene que haber un fruto concreto. Entonces, es como que Dios va poniendo controles de calidad sobre control de calidad sobre control de calidad. O sea, que tiene que cumplirse que si mi verdad está caminando en el mundo, tiene que ser luz, tiene que trastornar el mundo no conocido, porque no es humano, es algo sobrenatural, pero tiene que haber un resultado concreto. O sea, tiene que haber frutos concretos. Porque si no, abrimos ¿cómo se llama? El diapasón a simplemente misticidad por misticidad, y místico hay muchas cosas, pero no está el fruto. Y el fruto es lo que tú decías, que tiene que estar el resultado concreto, el resultado social, el resultado, o sea, tiene que haber una integridad en la verdad de Dios. Porque si no, si hay mística nada más y cosas subjetivas, no está la integridad de Dio. Por eso es un sistema robusto error. Porque el mensaje de Dios, si es un evangelio, si es la verdad de Dios, tiene que ser más allá de proselitismo, de teología, de enfoque humanista, de creencia, de nada, porque es la verdad. Fíjate como dice Pablo, aquello que trastorna el mundo, porque es una verdad, es la verdad infalible de Dios, trastornando el mundo científico, el mundo ideológico, el mundo social y el mundo que no se entiende, que ahí donde viene entonces, los muertos se levantan, los demonios son echados afuera, pero tiene que estar todo, el paquete completo. El paquete completo. Y eso está duro, porque eso es lo que significa, fíjate cómo él lo después lo amarró de nuevo, y ser uno para que el mundo crea que yo he venido. Y ese patrón de ser uno no lo ha cumplido nadie, porque lo que hemos hecho es dividirnos y dividirnos en judaísmo, cristianismo, testigos de Jehová, el bautismo y todo lo que tú conoces. Entonces fíjate cómo el control de la calidad es riguroso, porque si es evangelio tenemos que ser uno, porque si somos en él tenemos la mente de él, ya no están las interpretaciones humanas, y si estamos en él, como dijo Pablo, ya estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Qué significa celestial? Estamos en la verdad, caminando con todo ese impacto. Es como que o sea, es la verdad caminando en toda su fuerza. Esto es importante. Caminando toda su fuerza en lo visible y en lo invisible. Y si está caminando la verdad en toda su fuerza, tiene que ver resultados concretos, probables y efectivos. Entonces te das cuenta ahí donde está el sistema robusto error de la Biblia, que nosotros agarramos un pedacito y lo acondicionamos a nuestra creencia y bla, 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 pero no agarramos, como dice el Salmo, que la suma de tu palabra es la verdad. Porque cuando aplicamos la suma del peso de toda la palabra, tenemos un sistema robusto a error.
un sistema donde si se hace plenamente como Dios dice, se está manifestando el verdadero evangelio, que es una verdad contundible contra la cual nadie puede confrontar. Por eso Pablo dice, aquello que trastornan el mundo. ¿Ve? Trastornar el mundo es todo, en la parte ideológica, política, científica, en todo. Y hoy en día el mundo científico se ríe de nosotros porque nos ve subjetivos. El mundo subjetivo, el mundo científico se ríe porque nosotros todavía estamos en un subjetivismo místico, esotérico. Por el día que estemos en madurez y haya un verdadero evangelio, escrito está, que eso es importante. Yeshua siempre decía, escrito está. ¿Qué ocurrió con José en Egipto? Que todo el mundo filosófico, ideológico, científico, creyente de Egipto se arrodilló delante de José. Eso es evangelio. Evangelio no es proselitismo. Evangelio no es introducir una línea de pensamiento. Evangelio es que en un mundo como Egipto, toda rodilla se arrodilló delante de José, porque José estableció un evangelio, una verdad contundente. José dio la solución política y económica de esa nación. Egipto fue salvado de una visión que venía de muerte, de 7 años de crisis mundial, por una, solamente José pudo revelar los sueños de Dios, y eso se vio no como algo místico ni esotérico, porque fueron soluciones concretas para la economía no solamente de Egipto, sino del mundo, porque ahora todo el mundo existente se volvió dependiente de Egipto, porque todo el pan y toda la comida salió de Egipto, y toda rodilla, esto es importante, toda rodilla se arrodilló delante de José. ¿Y por qué esto no es idolatría y no es pecado? Porque José era una manifestación verdadera de un evangelio vivo. Era Dios manifiesto en él, no era idolatría. Era un tipo de Yeshua, era un tipo, eso es evangelio. Verdad contundente, verdad que confronta imperios, sistemas ideológicos, sistemas de pensamiento. O sea, toda la ciencia, toda la ideología y toda la política y todo el reinado de Egipto se arrodilló delante del evangelio, de la verdad. No una teología, no un proselitismo, no un sujetismo, porque la verdad dobla la rodilla al mundo. Y eso no tiene que confrontar hoy en el mundo moderno. Cuando la gente no quiere escuchar y no quiere saber de nada de esto, no es porque la gente es tan mala como pensamos, sino somos nosotros los malos, los mediocres, porque Egipto no era un mundo bueno, era un mundo lleno de maldad y se arrodilló cuando la verdad se manifestó. Porque toda rodilla se arrodilla delante de la verdad. Y eso tiene que ser un patrón de confrontación a todo este evangelio proselitista, humanista que tenemos hoy, que no es contundente, porque contundente es que toda rodilla se arrodilla ante un hombre, uno nada más que fue fiel a Dios. Todo Egipto, y Egipto habla, repito, no habla de toda la población, habla de ideología, de ciencia, porque toda la ciencia de Egipto y toda la autoridad de Egipto le dijo a José, tú eres la verdad y se va a hacer lo que tú digas. Eso significa evangelio. Y eso mismo ocurrió con Daniel en Babilonia. Y eso mismo ocurrió con aquella lista que Pablo nos trata de los héroes de la fe. Ocurrió con Abraham. Abraham impactó su terreno. Y esta es la diferencia que tenemos que hacer ya entre lo que es la verdad, que es infalible, y todas las corrientes teológicas y todo el subjetivismo y todo el espiritualismo que hemos hecho humanista. Porque cuando hay una verdad, cuando está la verdad manifiesta, el mundo es quebrado, el mundo se arrodilla, porque lo dice la Escritura. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. No de religiosos, no de creyentes, no. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Egipto anheló cuando se manifestó un hijo de Dios. Todo Egipto se arrodilló. Y eso es una figura profética de lo que nos confronta a nosotros hoy, y tenemos que salir de toda esta especulación, de toda esta subjetividad, para que una verdad congruente arrodille al Egipto de hoy, a toda la ciencia de hoy, a toda la política de hoy, a todos los sistemas que se burlan de nosotros, en el sentido, porque de José no se burlaron, entonces quiere decir que tenemos que crecer porque estamos en inmadurez, no tenemos impacto, porque si somos luz y sal a las naciones, es porque las naciones se arrodillan delante de la luz, porque la luz es claridad, que todo el mundo anhela la manifestación de la luz, y la sal es sanidad, aquello que sana todo. Entonces, vamos a dejarlo ahí para el próximo, que nos estamos emocionando. El próximo. Pero un llamado, tremenda confrontación, o sea,
de salir de la comodidad, o sea, de salir de mi confort, de que no tengo que evolucionar, sino que siempre estar rígido a llevar la verdad a todo costo y que la verdad los hará libres. Amén, 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 amén. Dale, man. Gracias, Gracias, tremendo, gracias, tremendo, gracias a ti. tremendo, Estamos wow. muy contentos. Ya, chao. Bye. Ah.